El teléfono zumbó insistentemente sobre el escritorio de caoba de Luciano Genoves, pero sus ojos permanecieron fijos en el contrato extendido ante él. Otro mensaje de Charlotte. Ni siquiera miró la pantalla mientras alargaba la mano y volteaba el dispositivo boca abajo, silenciando la notificación. El acuerdo portuario multimillonario exigía su completa atención, y los constantes mensajes de texto de su esposa sobre planes de cena y listas de compras podían esperar. No tenía idea de que ese mensaje lo atormentaría para siempre. 3 horas después, la llamada del detective Rodríguez destrozaría su mundo. Señor Genoves, encontramos el coche de su esposa en una zanja de drenaje junto a la autopista 95. Necesitamos que venga inmediatamente. Pero esa mañana, como el jefe criminal más poderoso de Miami, Luca estaba absorto en los negocios. La familia Torino había estado invadiendo su territorio y este contrato de envío consolidaría su control sobre el puerto durante la próxima década. Charlotte lo entendería. Siempre lo hacía. Si tan solo hubiera mirado ese mensaje. Bienvenidos a Mafia y Romance. Hola, díganos en los comentarios desde dónde nos ven y no olviden suscribirse al canal. Su apoyo marca la diferencia para nosotros. Charlotte Miller Genevieve estaba en la cocina de mármol de su mansión en Coral Gables, mirando la pantalla de su teléfono. El mensaje aparecía como entregado, pero, de nuevo, sin leer. Escribió y borró 3 versiones diferentes antes de decidirse por algo simple. Luca, necesito hablar contigo. Es importante. Por favor, llámame cuando recibas esto. Pulsó enviar y observó cómo el mensaje se unía a la creciente lista de textos sin respuesta de la última semana. El sol de la mañana se colaba por los ventanales del suelo al techo, iluminando la inmaculada cocina que parecía más una sala de exposición que un hogar. Todo era perfecto, caro y frío, justo como se había vuelto su matrimonio. Charlotte se ajustó más su bata de seda alrededor de su pequeña figura y caminó hacia la ventana con vistas a la bahía de Biscayne. La vista era impresionante. Agua azul que se extendía hasta el horizonte, yates de lujo meciéndose suavemente en el puerto deportivo. Pero la belleza se sentía vacía cuando se experimentaba sola. Había sido la señora Luciano Genovesi durante 3 años, y en algún momento del camino se había vuelto invisible en su propia vida. El hombre dulce y atento que la había enamorado durante sus días de camarera con dificultades se había transformado en un extraño que se comunicaba a través de su asistente y llegaba a casa después de que ella ya estuviera dormida. Su teléfono permaneció en silencio. A sus 26 años, Charlotte había pensado que entendía lo que significaba casarse con la familia Genovese. El lujo, la protección, el constante equipo de seguridad. Lo que no había anticipado era la soledad que conllevaba estar casada con el jefe criminal más poderoso de Miami. En su lugar, intentó llamar y fue directamente al buzón de voz. «Hola, has llamado a Luca. Deja un mensaje». «Soy yo», dijo suavemente. «Sé que estás ocupado con el acuerdo del puerto, pero algo ha pasado y realmente necesito hablar contigo. No es sobre la cena, ni las compras, ni ninguna de las cosas habituales. Esto es diferente. Por favor, solo devuélveme la llamada». Terminó la llamada e inmediatamente se sintió tonta. ¿Cuántas veces había dicho que era importante solo para discutir asuntos domésticos triviales? No era de extrañar que hubiera dejado de responder. Pero esta vez realmente era diferente. Charlotte subió a su dormitorio principal y sacó el pequeño sobre blanco que había escondido en su joyero. Sus manos temblaron mientras sacaba el contenido. Un solo trozo de papel que lo cambiaría todo. La prueba de embarazo había dado positivo hacía 3 días. Se había hecho 4 más solo para estar segura. Todas positivas. Llevaba el hijo de Luca y su marido estaba demasiado ocupado para contestar sus llamadas. La ironía no pasó desapercibida para ella. Durante meses había estado intentando encontrar el momento adecuado para hablar de formar una familia. Luca siempre evadía el tema, alegando que el momento no era el adecuado, que su negocio era demasiado volátil, que necesitaban esperar hasta que las cosas se calmaran. Las cosas nunca se calmaban en el mundo de Luca. Ahora estaba embarazada, aterrorizada y completamente sola en una mansión llena de cámaras de seguridad, pero desprovista de calidez.
Su teléfono vibró. Por un momento, la esperanza revoloteó en su pecho, pero era solo un mensaje de texto de su hermana Emma en Ohio. ¿Cómo te trata la vida de casada, Charlie? ¿Sigues viviendo como una princesa en tu castillo? Charlotte se quedó mirando el mensaje. ¿Cómo podría explicar que vivir en un castillo no significaba nada cuando el rey había olvidado que existías? Ella respondió, todo es perfecto, viviendo el sueño. Otra mentira que añadir a la colección. El sonido de los coches en la entrada de la casa hizo que su corazón se acelerara. Quizás Luca había vuelto a casa temprano. Quizás había recibido su mensaje y se había dado cuenta de que algo andaba mal. Corrió a la ventana y sintió que sus esperanzas se desvanecían. 3 SUV negros. Su equipo de seguridad estaba cambiando de turno, nada más. Charlotte tomó una decisión. No podía esperar a que Luca encontrara tiempo para ella. Necesitaba aire, espacio para pensar y quizás una conversación con alguien que realmente se preocupara por su bienestar. Se vistió rápidamente con jeans y un suéter simple. Cogió su bolso y las llaves del coche. La prueba de embarazo fue a parar a su bolso. Quizás ver la prueba física haría que Luca entendiera la gravedad de la situación. Mientras se dirigía al garaje, su teléfono vibró con otro mensaje de texto de Emma. En serio, sin embargo, suenas diferente últimamente. ¿Todo bien? Charlotte se detuvo junto a su Mercedes, con los dedos flotando sobre el teclado. Por un momento, consideró contarle a Emma todo sobre la soledad, el embarazo, la creciente distancia entre ella y Luca. En su lugar, escribió, solo echo de menos casa. Estoy pensando en visitarte pronto. Deberías. A mamá le encantaría verte. Conduce con cuidado si decides venir. Conduce con cuidado. Las palabras resonaron en la mente de Charlotte mientras salía del garaje. Conduciría con seguridad. Solo necesitaba alejarse de la asfixiante perfección de su vida y averiguar cómo decirle a su marido que su familia estaba a punto de crecer en un miembro. No tenía idea de que esa decisión casi le costaría todo. Mientras el Mercedes blanco de Charlotte desaparecía por la calle Palm Line, su teléfono yacía en el asiento del pasajero, esperando una respuesta que no llegaría. En su oficina del centro, Luca estaba inmerso en negociaciones, su propio teléfono todavía boca abajo sobre su escritorio. Los mensajes de Charlotte sin leer. El último mensaje que enviaría aún estaba a horas de distancia. Luca Genovese dominaba la sala de conferencias como el rey que era en el submundo de Miami. A sus 34 años, poseía el tipo de presencia que hacía que hombres adultos se apartaran y que los rivales de negocios lo pensaran 2 veces antes de desafiarlo. Su traje de carbón a medida le sentaba perfectamente a su figura atlética, y sus ojos oscuros albergaban el cálculo frío que había construido su imperio. La familia Torino cree que puede inmiscuirse en nuestras operaciones portuarias, dijo, su voz con el sutil acento que delataba sus raíces sicilianas. Están equivocados. Alrededor de la mesa de caoba estaban sentados sus asesores más confiables. Los movimientos recientes de Vincent Torino habían sido agresivos pero descuidados. El hombre estaba intentando expandirse demasiado rápido, y Luca tenía la intención de usar esa desesperación en su contra. ¿Cuál es nuestra respuesta?, preguntó Marco, su subjefe y amigo más cercano desde la infancia. Dejamos claro que ciertos territorios están prohibidos permanentemente. La sala quedó en silencio. Todos entendieron lo que significaba dejar claro en su mundo. La reputación de Luca por su acción decisiva estaba bien ganada y rara vez se cuestionaba. Su teléfono vibró contra la mesa. Sin mirar, alargó la mano y lo silenció. Charlotte había estado particularmente necesitada últimamente, enviando múltiples mensajes durante el día sobre asuntos triviales. Amaba a su esposa, pero su constante necesidad de atención se estaba convirtiendo en una distracción que no podía permitirse. El contrato del puerto se firma hoy, continuó Luca. Una vez hecho eso, Torino no tendrá más remedio que retroceder o afrontar las consecuencias. Otro zumbido. Esta vez, Luca miró la pantalla el tiempo suficiente para ver el nombre de Charlotte antes de descartar la notificación. Cualquier crisis doméstica con la que ella estuviera lidiando tendría que esperar.
La situación de Torino requería toda su atención. Jefe, dijo Marco en voz baja, quizás deberías... Puede esperar, lo interrumpió Luca. Mi esposa no entiende la presión bajo la que estamos ahora mismo. Estará bien. Pero incluso mientras decía esas palabras, algo le molestaba. Charlotte había estado diferente últimamente, más tranquila, más distante. Lo había atribuido al estrés de sus horas de trabajo aumentadas. Pero ¿y si había algo más? Apartó el pensamiento. Charlotte estaba a salvo en su hogar tipo fortaleza, rodeada de la mejor seguridad que el dinero podía comprar. Lo que sea que quisiera discutir, podía esperar hasta que hubiera neutralizado la amenaza de Torino. La reunión continuó durante otras 2 horas. Se revisaron contratos, se finalizaron estrategias y se implementaron planes de contingencia. Para cuando se detuvieron para almorzar, Lucas se sentía seguro de que la posición de la familia Genovese en Miami estaba más segura que nunca. Su teléfono había vibrado 3 veces más durante la reunión. Cada vez lo había ignorado. ¿Seguro que no quieres ver cómo está Charlotte?, preguntó Marco mientras caminaban hacia el ascensor. Ha estado llamando mucho hoy. La mandíbula de Lucas se tensó. Charlotte sabía en lo que se metía cuando se casó conmigo. A veces, los negocios tienen que ser lo primero, pero las palabras de Marco sembraron una semilla de inquietud. Charlotte había estado tratando de hablar con él sobre algo durante días. Cada vez que había prometido que lo discutirían más tarde, se había absorto en el trabajo y lo había olvidado por completo. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar a su asistente, María, que parecía inusualmente nerviosa. Señor Genovese, he estado intentando localizarlo. La señora Genovese llamó a la oficina buscándolo. Sonaba molesta. ¿Molesta cómo? Dijo que era urgente, algo sobre la necesidad de hablar con usted de inmediato. Cuando le dije que estaba en reuniones, me pidió que la llamara en cuanto estuviera libre. Lucas sintió el primer atisbo de preocupación real. Charlotte nunca llamaba a su oficina. Ella entendía que su vida de negocios y personal se mantenían estrictamente separadas. ¿Dijo de qué se trataba? No, señor, pero sonaba asustada. La palabra le golpeó como un puñetazo físico. Asustada. Charlotte era muchas cosas. Protegida, a veces ingenua sobre su mundo, ocasionalmente dramática con problemas menores, pero no se asustaba fácilmente. Consíganme al jefe de su equipo de seguridad, ordenó. En cuestión de minutos, Tony Ritchie estaba al teléfono. Jefe, la señora Genovese salió de casa hace aproximadamente 1 hora. Dijo que necesitaba un poco de aire y que volvería para la cena. ¿La dejaron ir sola? Ella insistió, señor. Dijo que solo necesitaba conducir y pensar. Le ofrecimos seguirla a distancia, pero pidió privacidad específicamente. La sangre de Lucas se heló. Charlotte. Charlotte nunca conducía sola, y menos cuando estaba alterada. Entendía los peligros de ser su esposa. ¿A dónde fue? No le dijo al jefe, solo que se dirigía al norte por la US-1. La US-1 hacia el norte llevaba a varios destinos, centros comerciales, su cafetería favorita o la autopista que conectaba con la I-95. Si estaba realmente molesta, podría haber decidido visitar a su hermana en Ohio. La idea de Charlotte conduciendo 800 metros sola mientras estaba angustiada le apretó el pecho. Encuéntrala, ordenó. Ahora, mientras Tony movilizaba al equipo de seguridad, Luca finalmente miró su teléfono. 7 llamadas perdidas, 12 mensajes sin leer. El más reciente, enviado hacía solo 30 minutos, le heló la sangre. Ya no puedo más con esto, Luca. Lo siento. Intenté decírtelo, pero nunca estás aquí. Tal vez esto sea mejor para todos. No me busques. El teléfono se le resbaló de las manos, cayendo con estrépito al suelo de mármol. Jefe. La voz de Marco parecía venir de muy lejos. La mente de Luca repasó cada conversación que habían tenido la última semana. Charlotte preguntando por su horario, mencionando sentirse cansada, tratando de sacar a relucir algo importante que él había desestimado como intrascendente. ¿Qué se había perdido? ¿Qué había sido tan urgente para que su esposa sintiera la necesidad de desaparecer? Su teléfono sonó. Número desconocido. Genovese.
Señor Genovesi, soy la detective Rodríguez de la policía de Miami-Dade. Necesitamos que venga a la estación inmediatamente. Es sobre su esposa. La comisaría de policía de Miami-Dade se sentía como un planeta extraño para Luca Genovesi. Había pasado toda su vida adulta evitando lugares como ese, y ahora estaba sentado en una incómoda silla de plástico, esperando noticias de Charlotte, mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. La detective Rodríguez era una mujer de mediana edad con ojos amables y la apariencia curtida de alguien que había presenciado demasiada tragedia. Se sentó frente a él con una carpeta de Manila y una expresión que le revolvió el estómago a Luca. El coche de su esposa fue encontrado en una zanja de drenaje junto a la autopista 95, a unas 40 millas al norte de la ciudad, dijo suavemente. El vehículo parece haber salido de la carretera a gran velocidad. ¿Dónde está ella? La voz de Luca estaba ronca y áspera. Todavía la estamos buscando, señor Genovesi. El coche estaba vacío cuando lo encontramos, pero hay señales de impacto. Tenemos equipos de búsqueda y rescate peinando la zona. Luca cerró los ojos, el último mensaje de Charlotte ardiendo en su memoria. No me busques, lo había planeado. Su negligencia había llevado a su esposa a... ¿Fue un accidente?, preguntó. La detective Rodríguez dudó. Estamos investigando todas las posibilidades. Las marcas de derrape sugieren que pudo haber girado bruscamente para evitar algo, pero no sabremos más hasta que completemos nuestro análisis. Necesito ver el coche. Señor, entiendo que está molesto, pero usted no entiende nada. La voz de Luca transmitía la autoridad que había infundido respeto tanto en salas de juntas como en callejones traseros. Esa es mi esposa ahí afuera. Necesito ver todo. Algo en su tono hizo que la detective asintiera. Sígame. El depósito de coches era un cementerio de metal retorcido y sueños rotos. El Mercedes blanco de Charlotte yacía bajo duras luces fluorescentes. Su parte delantera, arrugada, la puerta del lado del conductor colgaba abierta como un ala rota. Luca se acercó al coche como si pudiera explotar. El airbag se había desplegado y había sangre en el volante. No mucha, pero suficiente para debilitarlo. Su bolso todavía estaba en el coche, dijo la detective Rodríguez, entregándole una bolsa de pruebas junto con su teléfono. A través del plástico transparente, Luca pudo ver el bolso de diseñador de Charlotte, el que le había comprado para su aniversario. La pantalla de su teléfono estaba rota, pero aún funcionaba. Hay algo más, dijo la detective con cautela. Algo que encontramos en su bolso y que debería saber. Le entregó otra bolsa de pruebas. Esta contenía una pequeña barrita blanca. A Luca le tomó un momento entender lo que estaba viendo. Una prueba de embarazo. Positiva. El mundo se inclinó. Luca se aferró al techo del coche para estabilizarse mientras el peso de su fracaso caía sobre él. Charlotte no había sido necesitada ni dramática. Había estado tratando de decirle que iban a tener un bebé y él había estado demasiado ocupado para escuchar. Señor Genovesi. La voz de la detective Rodríguez pareció venir de bajo el agua. ¿Está bien? ¿Bien? Su esposa embarazada estaba desaparecida, posiblemente muerta porque él había ignorado sus desesperados intentos de compartir la noticia más importante de sus vidas. Estaba lo más lejos posible de estar bien. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecida?, logró decir, basado en la llamada al 911 reportando el accidente. Aproximadamente 3 horas. 3 horas. En su mundo, 3 horas era una eternidad. La gente podía desaparecer para siempre en 3 horas. ¿Quién lo reportó? Pista anónima. Alguien que pasaba vio el coche y lo reportó. La mente de Luca, entrenada durante años para navegar situaciones peligrosas, comenzó a funcionar de nuevo. Pista anónima. Coche vacío. No se encontró ningún cuerpo a pesar de la búsqueda exhaustiva. Esto no fue un accidente, dijo. Señor, mi esposa no chocó ese coche. Alguien se la llevó. La detective Rodríguez frunció el ceño. ¿Qué le hace pensar? Porque Charlotte es la conductora más cuidadosa que conozco. Le aterrorizan las autopistas. Siempre toma las calles cuando está molesta. Y nunca señaló la prueba de embarazo.
Ella nunca arriesgaría al bebé. La expresión de la detective cambió de la simpatía al interés profesional. Señor Genovesi, ¿hay alguien que quiera hacerle daño a su esposa? ¿Algún enemigo? Oh, soy Luciano Genovesi, dijo secamente. Tengo más enemigos de los que puedo contar, pero la mayoría de ellos son lo suficientemente inteligentes como para saber que tocar a mi familia significa guerra. La mayoría de ellos. El teléfono de Lucas sonó. Número desconocido de nuevo. Contestó sin dudar. Si quieres ver a tu esposa con vida, escucharás con mucha atención. La voz estaba distorsionada electrónicamente, imposible de identificar. Tienes algo que nos pertenece. Tenemos algo que te pertenece. ¿Dónde está ella? A salvo por ahora, pero eso podría cambiar muy rápidamente si no cooperas. ¿Qué quieres? El contrato portuario que firmaste hoy y tu retirada completa de todas las operaciones de envío en Miami. La sangre de Lucas heló, la familia Torino. Vincent había estado más desesperado de lo que nadie se había dado cuenta. Tienes 24 horas, continuó la voz. Trae el contrato al viejo almacén en Pfizer Island. Ven solo o tu esposa morirá. Y, señor Genovesi, tiene un cabello rubio tan bonito. Sería una lástima que le pasara algo. La línea se cortó. La detective Rodríguez ya estaba pidiendo un rastreo, pero Lucas sabía que sería inútil. Esta gente eran profesionales. Necesitamos contactar al FBI, dijo ella. Esto es un caso de secuestro ahora. No. La voz de Luca era plana, definitiva. Ni el FBI ni la policía. Esto es personal. Señor Genovesi, entiendo que está molesto, pero usted no entiende nada. Se giró para mirarla de frente, y por primera vez vio al hombre que había construido un imperio a través del miedo y el respeto. Mi esposa está embarazada y aterrorizada en algún lugar porque no la protegí. La recuperaré y haré que los responsables paguen por lo que han hecho, pero lo haré a mi manera. Señor, si se toma la justicia por su mano, la ley. Lucas se rió, pero no había humor en ello. La ley no se aplica a personas como Vincent Torino, pero yo sí. Ya se estaba alejando, con el teléfono pegado a la oreja. Marco, reúne a todos, vamos a la guerra. Charlotte se despertó en la oscuridad, con la cabeza palpitante y la boca con sabor a metal. Lo último que recordaba era conducir hacia el norte por la I-95. Las lágrimas empañaban su visión mientras intentaba decidir si ir a casa de su hermana o simplemente seguir conduciendo hasta quedarse sin gasolina. Entonces, el camión había aparecido en su espejo retrovisor, acercándose cada vez más hasta que trató de moverse y se dio cuenta de que tenía las manos atadas a la espalda con bridas. El pánico inundó su sistema mientras observaba su entorno. Una pequeña habitación sin ventanas que olía a pescado y aceite de motor. En algún lugar lejano, podía oír el agua lamer la madera. Un puerto deportivo o un almacén cerca del agua. La puerta se abrió y un hombre al que no reconoció entró. Era alto, delgado, con el tipo de piel pálida que sugería que pasaba la mayor parte del tiempo en interiores. Su sonrisa era lo más aterrador que había visto. Señora Genovesi, qué gusto que se una a nosotros. La voz de Charlotte salió como un graznido. ¿Qué quieres? Lo que quiero es que su marido entienda que las acciones tienen consecuencias. Últimamente ha sido muy codicioso, tomando cosas que no le pertenecen. No sé nada de los negocios de Luca. Por supuesto que no. Solo eres la bonita esposa que vive en la gran casa y gasta su dinero. El hombre se agachó para quedar a la altura de sus ojos. Pero también eres su debilidad, y las debilidades pueden ser explotadas. Charlotte pensó en la prueba de embarazo en su bolso, en el bebé que crecía dentro de ella del que Luca ni siquiera sabía que existía. Tenía que proteger a este hijo, incluso si eso significaba protegerse a sí misma. Él te dará lo que quieras, dijo. Solo no me hagas daño. Oh, cuento con ello. Su marido está a punto de aprender que su imperio no es tan seguro como cree. El hombre se levantó y caminó hacia la puerta. Alguien le traerá comida y agua. Le sugiero que se ponga cómoda. Esto podría tomar un tiempo. Cuando la puerta se cerró, Charlotte escuchó el sonido de múltiples cerraduras.
Estaba sola de nuevo, pero su mente estaba acelerada. Esta gente la había tomado para llegar a Luca, lo que significaba que sabían exactamente con quién estaban tratando. Su marido podría ser distante y obsesionado con el trabajo, pero también era el hombre más peligroso de Miami. Cuando supiera que había desaparecido, cuando se diera cuenta de que estaba embarazada, habría un infierno que pagar. Solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para que él la encontrara. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Luca estaba en su oficina privada, rodeado de 2 docenas de sus hombres de mayor confianza. La habitación zumbaba con una violencia controlada, el tipo de energía que precedía a una acción decisiva. Vincent Torino ha cometido el mayor error de su vida, dijo Luca, su voz llegando a cada rincón de la habitación. Se llevó a mi esposa embarazada. El anuncio provocó una ola de conmoción entre los hombres reunidos. En su mundo, la familia era sagrada. Esposas e hijos estaban fuera de los límites. No importaba cuán amarga fuera la rivalidad. Esto significa guerra, dijo Marcos simplemente. No, corrigió Luca. La guerra implica 2 bandos con las mismas posibilidades de ganar. Esto es una ejecución. Sacó un mapa de Miami en la gran pantalla detrás de su escritorio. La operación de Torino tiene 3 ubicaciones principales: su restaurante en South Beach, su oficina de transporte en el centro y el complejo de almacenes en Pfizer Island, donde quiere hacer el intercambio. Podría ser una trampa, sugirió Tony. Es una trampa, asintió Luca. Pero Vincent cometió un error crucial. Él piensa que me importa más mi negocio que mi esposa. Se giró para mirar a la habitación, y cada hombre allí vio algo que nunca antes habían visto en los ojos de su jefe. No solo ira o determinación, sino un amor puro y desesperado. Construí este imperio con mis manos y mi mente, continuó Luca. Pero lo quemaría todo hasta los cimientos para recuperar a Charlotte sana y salva. Vincent Torino está a punto de aprender la diferencia entre un hombre de negocios y un hombre que protege a su familia. El plan era simple y brutal. Mientras Luca iba al almacén para el intercambio, sus hombres atacarían simultáneamente cada operación de Torino en la ciudad. Para cuando saliera el sol, la organización de Vincent dejaría de existir. ¿Y el contrato?, preguntó Marco. ¿Se lo damos de verdad? Luca sonrió, y fue la expresión más aterradora que cualquiera en la habitación había visto jamás. Oh, les daremos exactamente lo que se merecen. Mientras sus hombres se dispersaban para preparar el ataque coordinado, Luca permaneció solo en su oficina, mirando el último mensaje de Charlotte en su teléfono. No puedo más, Luca. Lo siento. Intenté decírtelo, pero nunca estás aquí. Quizás esto sea mejor para todos. No me busques. Ella había estado tratando de hablarle sobre el bebé. Todas esas llamadas, todos esos mensajes que él había ignorado. Ella había estado asustada y sola, tratando de compartir la noticia más importante de sus vidas. Le había fallado como esposo, pero no le fallaría como protector. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Una foto de Charlotte, atada con bridas y asustada, pero viva, con una marca de tiempo que mostraba que había sido tomada hacía menos de 1 hora. Debajo de la imagen había un mensaje. Almacén de Fisher Island. Medianoche. Ven solo o ella muere. Luca miró su reloj. Las 11:30 p.m. Justo a tiempo para llegar allí y terminar esta pesadilla. Cogió su arma del cajón del escritorio y se dirigió a la puerta. Vincent Torino había cometido el error de tomar lo único en el mundo que le importaba más a Luca que el poder, el dinero o el respeto. Ahora iba a pagar el precio. El almacén de Pfizer Island se alzaba como un monumento oscuro contra el horizonte de Miami, sus ventanas reflejando las luces de la ciudad sobre el agua. Luca llegó exactamente a medianoche, solo como se le había indicado, pero sabía que sus hombres estaban posicionados estratégicamente alrededor del perímetro. Vincent Torino esperaba dentro con una docena de hombres armados, su rostro delgado retorcido en una sonrisa satisfecha. Charlotte estaba sentada atada a una silla en el centro del almacén, consciente pero claramente aterrorizada. Luciano Genovesi,
exclamó Vincent mientras Luca entraba. Qué bueno que te unas a nosotros. Confío en que trajiste lo que discutimos. Luca levantó un sobre de Manila, el contrato del puerto firmado y notariado. Ahora suelta a mi esposa. No tan rápido. Vincent hizo un gesto a sus hombres, quienes levantaron sus armas. Primero quiero oírte decirlo. Dime que el gran Luca Genevieve me está entregando su territorio. Los ojos de Luca encontraron los de Charlotte al otro lado del almacén. Incluso en su miedo, ella intentaba comunicarle algo. Su mirada no dejaba de dirigirse a su bolso, que estaba sobre una mesa cercana. La prueba de embarazo. Ella intentaba hablarle sobre el bebé. ¿Quieres oírme rendirme?, preguntó Luca, su voz resonando en el cavernoso espacio. Bien, Vincent Torino, me has superado. Te entrego mis operaciones portuarias. La sonrisa de Vincent se amplió, y reconozco que eres el empresario superior. Excelente. Ahora, sobre tu esposa. Solo hay un problema con tu plan, Vincent. La sonrisa vaciló. ¿Qué problema? Asumiste que vine aquí a negociar. Luca dejó caer el sobre y, en lugar de papeles, docenas de fotografías se esparcieron por el suelo de hormigón. Esas son fotos de tus hombres en tu restaurante, tu oficina y tu casa. Todas tomadas en la última hora, todas mostrándolos con las manos atadas a la espalda con bridas, igual que mi esposa. El rostro de Vincent se puso blanco. Estás mintiendo. El teléfono de Luca vibró. Respondió en alta voz. Jefe. La voz de Marco llenó el almacén. Paquete entregado, las 3 ubicaciones aseguradas, 0 bajas de nuestro lado, y la familia de Vincent. Su esposa e hija están a salvo en su casa bajo nuestra protección. No saben lo que está pasando, y no serán dañadas mientras esto termine pacíficamente. Los hombres de Vincent empezaron a ponerse nerviosos. Sus armas temblaban al darse cuenta de que sus refuerzos no llegarían. Verás, Vincent, continuó Luca de manera conversacional, cometiste un error fundamental. Pensaste que llevarte a mi esposa me haría débil, desesperado, dispuesto a darte todo lo que quisieras. Pero olvidaste algo importante. ¿Qué es eso? No soy solo un hombre de negocios. Soy un hombre que ama a su esposa más que a la vida misma. Y cuando amenazas a la gente que amo, no negocio. Elimino la amenaza. El almacén estalló en caos. Los hombres de Vincent, dándose cuenta de que estaban superados en número y en estrategia, comenzaron a rendirse. Aquellos que no lo hicieron se encontraron frente al equipo de seguridad de Luca, que había estado esperando en las sombras. Luca se movió a través de la confusión como una fuerza de la naturaleza. Su atención se centraba completamente en llegar a Charlotte. Cuando uno de los hombres de Vincent intentó usarla como escudo humano, la respuesta de Luca fue rápida y decisiva. El hombre cayó sin disparar un tiro. Charlotte, exhaló Luca mientras cortaba sus ataduras. ¿Estás herida? Ella cayó en sus brazos, sollozando. Estoy bien, el bebé. Celo del bebé. Él le tomó la cara entre las manos, sus propios ojos húmedos por las lágrimas. Encontré la prueba en tu bolso. Lo siento mucho, Charlotte. Siento no haberte escuchado. Siento haber permitido que esto sucediera. Viniste por mí, susurró ella. Siempre vendré por ti. Siempre. Detrás de ellos, Vincent Torino estaba siendo inmovilizado por Marco y otros 2 hombres. Su imperio estaba en ruinas. Sus hombres capturados o huidos. Su familia bajo protección, pero esencialmente rehenes de su buen comportamiento. ¿Qué quieres hacer con él, jefe?, preguntó Marco. Luca miró al hombre que había aterrorizado a su esposa embarazada, que había puesto tanto a Charlotte como a su hijo nonato en peligro por un trato de negocios. Vincent Torino, dijo formalmente, violaste la regla más sagrada de nuestro mundo. Involucraste a la familia en los negocios. Amenazaste a una mujer inocente y a un niño por nacer. Luca, por favor. La pena por tales acciones está bien establecida. La voz de Luca era fría como el invierno. Pero como mi esposa está a salvo y mi hijo ileso, te voy a ofrecer algo que nunca antes le he ofrecido a un enemigo. Los ojos de Vincent se abrieron con una esperanza desesperada. Tienes 24 horas para dejar Miami, llevarte a tu familia y desaparecer.
Si alguna vez te vuelvo a ver, si alguna vez siquiera piensas en regresar a esta ciudad, la misericordia que te estoy mostrando esta noche será olvidada. Y mi negocio, tu negocio me pertenece ahora. Tus hombres trabajan para mí ahora. Tu territorio es mío. Te vas sin nada más que tu vida y la seguridad de tu familia. Fue una derrota devastadora, pero también fue más misericordia de la que Vincent tenía derecho a esperar. Mientras el almacén era despejado y la policía era llamada para recoger a los hombres de Vincent, Luca abrazó a Charlotte, sintiendo el milagro de su latido contra su pecho. «Tengo tanto por lo que disculparme», dijo. «He sido un esposo terrible. Te ignoré cuando más me necesitabas. Casi te pierdo a ti y a nuestro hijo porque era demasiado orgulloso y estaba demasiado ocupado para escuchar». Charlotte se apartó para mirarlo. «Viniste por mí cuando más importaba. Me elegiste. Siempre te elegiré a ti, a ambos». Él colocó su mano suavemente sobre su estómago. «Te lo prometo, Charlotte. Las cosas van a cambiar. Yo voy a cambiar. Tú y este bebé nunca volverán a ser segundos para nada». Mientras salían juntos del almacén, Charlotte sintió algo que no había experimentado en meses: esperanza. El hombre que sostenía su mano era el mismo que se había enamorado de una camarera en apuros hacía 3 años. En algún lugar, debajo del poder y la violencia y los interminables tratos de negocios, él todavía estaba allí. Y ahora iba a ser padre. Algún tiempo después, Charlotte estaba en el balcón de su ático renovado, observando la puesta de sol pintar el horizonte de Miami en tonos dorados y carmesí. La ciudad se veía diferente ahora, menos como una prisión y más como un lugar donde los sueños podían hacerse realidad. En sus brazos la bebé Sofía gorgoteaba felizmente, sus ojos oscuros tan parecidos a los de su padre que a Charlotte le quitaban el aliento. A los 6 meses ya mostraba signos de la determinación genovese, agarrando todo lo que estaba a su alcance y negándose a soltarlo. «Ella va a dar problemas», dijo Luca, abrazando a sus 2 chicas por detrás. «Eso lo sacó de su padre», respondió Charlotte, recostándose en su pecho. Los cambios en su vida habían sido graduales pero profundos. Lucas seguía dirigiendo su imperio de negocios, pero había aprendido a delegar, a confiar en otros las operaciones diarias que antes consumían cada uno de sus momentos de vigilia. Estaba en casa para cenar todas las noches, presente para la rutina de Sofía a la hora de acostarse y disponible siempre que Charlotte lo necesitaba. El hombre que una vez había ignorado sus mensajes desesperados, ahora respondía a sus llamadas al primer timbrazo, sin importar en qué reunión estuviera o qué crisis demandara su atención. «Hoy recibí una llamada del detective Rodríguez», dijo Luca. «Vincent Torino fue visto en Seattle. Aparentemente, ahora trabaja en la construcción. ¿Crees que se mantendrá alejado? Es lo suficientemente inteligente como para saber lo que sucede si no lo hace». Charlotte asintió, luego se giró en sus brazos para mirarlo. «¿Alguna vez te arrepientes de renunciar a tanto de tu negocio para centrarte en nosotros?» Luca la miró como si ella le hubiera preguntado si lamentaba respirar. «Charlotte, pasé años construyendo un imperio, pero casi pierdo lo único que realmente importaba: poder, dinero, territorio. Nada de eso significa nada sin ti y Sofía». La besó en la frente, luego a Sofía. «Además, no renuncié a mi negocio. Solo recordé para qué lo estaba construyendo realmente». Mientras el sol desaparecía detrás del horizonte de Miami, la familia Genovese estaba junta en su balcón, ya no solo sobreviviendo su historia de amor, sino viviéndola de verdad. El hombre que una vez había ignorado el último mensaje de su esposa, ahora atesoraba cada palabra que ella pronunciaba. Y la mujer que una vez se había sentido invisible en su propio matrimonio, ahora sabía con absoluta certeza que era el centro del mundo de su esposo. A lo lejos, la ciudad zumbaba con vida y posibilidades. Pero para Luca y Charlotte, todo lo que necesitaban estaba allí mismo, en sus brazos. Así concluye esta historia aquí en Mafia y Romance. Si este relato de amor, redención y segundas oportunidades tocó tu corazón, por favor haz clic en el botón de suscribirse y déjanos saber en los comentarios lo que pensaste. Tu apoyo significa todo para nosotros.
Hasta la próxima historia.